Hola a todos, hoy vamos a repasar y revisar los aspectos básicos de la fisiología cardíaca. Recordemos que existe la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor es la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo, del corazón izquierdo, hacia todos los tejidos, y el retorno venoso por medio de las venas cavas al corazón derecho, es decir, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y la circulación menor hace referencia al, a la circulación de la sangre del corazón derecho, a la circulación pulmonar y el retorno a la circulación al corazón izquierdo por medio de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, por medio de las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior, retorna la sangre de toda la circulación a la aurícula derecha. Atraviesa por medio de la válvula tricuspidia al ventrículo derecho, del ventrículo derecho atraviesa la válvula pulmonar hacia el tronco de la arteria pulmonar, se distribuye por toda la circulación pulmonar, se genera el intercambio gaseoso y retorna la sangre por medio de las 4 venas pulmonares al atrio izquierdo y por medio de la válvula mitral ingresa al ventrículo izquierdo y una vez se contrae el ventrículo izquierdo atraviesa la válvula aórtica y se distribuye por la aorta y sus ramas a todos los tejidos periféricos. En cuanto al músculo cardíaco, recordemos que se encuentran 3 tipos de células: los cardiomiocitos que se encuentran en los atrios, los cardiomiocitos que se encuentran en los ventrículos y las fibras musculares especializadas en cuanto a la excitación y conducción de las corrientes iónicas. Recordemos que el músculo cardíaco es un sinsitio. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a los discos intercalares que unen cardiomiocitos y cardiomiocitos, esto permite el flujo de iones de una manera más rápida y más fácil, que a diferencia de otras células que no tienen estos discos intercalares. Y esto permite pues una conducción eléctrica y química más fácil y más rápida. Eso es lo que hace referencia a hacer un tejido sin sitio. En cuanto a los potenciales de acción en el músculo cardíaco, esto está dado por 3 tipos de canales: los canales rápidos de sodio, los canales de calcio tipo L y los canales de potasio. La explicación de por qué el nodo sinusal es el comandante de la excitación y de la conducción cardíaca es porque en las células del nodo sinusal van a haber un mayor número de canales rápidos de sodio y la concentración de sodio extracelular va a ser aún mayor que, por ejemplo, en las células del nodo AB o en las células de las fibras de Purkinje o en los cardiomiocitos ventriculares. Entonces, este mayor número de canales rápidos de sodio y la mayor concentración de sodio extracelular hace que en reposo se genere un influjo o un ingreso de sodio a nivel intracelular. Una vez que ingresa la cantidad necesaria de sodio y el voltaje llega a menos 40 milivoltios, se abren los canales de calcio tipo L e ingresa calcio y pues se hace menos negativo el potencial y por lo tanto se despolariza la célula del nodo SA. Una vez llega aproximadamente a 0 milivoltios, se abren los canales de potasio e ingresa potasio a nivel intracelular, por lo tanto se hace más negativo el potencial de acción en esta célula del nodo sinusal. Una vez llega hasta menos 50, menos 60 milivoltios, se vuelven a abrir los canales rápidos de sodio e ingresa de nuevo sodio a nivel de la célula y pues se perpetúa el ciclo en esta célula. Vean entonces la diferencia entre el potencial de acción del nodo sinusal con el potencial de acción de la fibra del músculo ventricular y pues de la fibra de Purkinje. Vean que en la fibra de Purkinje acá
el potencial en reposo es muy negativo, desde menos 80 hasta menos 100 milivoltios. Y es por esto que se encuentra más alejado del umbral de descarga, que es aproximadamente 40 milivoltios, o en este caso, sí, 40 milivoltios. Y por lo tanto debe haber un mayor ingreso de sodio a nivel intracelular, y por eso es que se demora un poco más en estas fibras la generación del potencial de acción. El potencial de acción en estas dos fibras, tanto en la fibra de Purkinje como en el músculo ventricular, se va a dividir en 4 fases. La fase 0, que es el ingreso de sodio a nivel intracelular por la apertura de los canales rápidos de sodio. Vean cómo se va haciendo menos negativo hasta llegar a ser positivo el potencial transmembranal. Una vez llega aproximadamente a 20 milivoltios, hay una apertura de los canales de potasio transitoria, y vean que retorna, se hace menos positiva y como que disminuye. Una vez disminuye, se activan los canales de calcio tipo L, se cierran esos canales de potasio transitorios e ingresa el flujo de calcio a nivel intracelular y se genera esta meseta. Una vez se realiza el influjo de calcio a nivel de la célula, se abren los canales de potasio e ingresan estos a nivel de la célula, y retorna de nuevo a ser negativo el potencial de acción, y por eso se hace negativo, negativo, negativo hasta llegar de nuevo al potencial de reposo. Entonces, vean cómo las corrientes de los iones coinciden con el potencial de acción. Vean estas líneas, estas rayas, todo lo que se encuentre por encima de la raya es repolarización de la célula, y todo lo que se encuentre por debajo de la línea es despolarización de la célula. Entonces vean cómo la fase 0 coincide con el influjo de sodio a nivel intracelular y se genera la despolarización de la célula. Este influjo va a ser constante, pues en menor medida, y va a ir disminuyendo a medida que transcurre el potencial de acción. Vean también que la corriente de calcio coincide con la fase 1 y la fase 2 de meseta. A medida que va aumentando el influjo de calcio y va disminuyendo progresivamente, se va disminuyendo la fase 2. Y vean por qué la fase 1 hay una repolarización momentánea. Vean que la activación del canal de potasio transitorio hace que se repolarice momentáneamente la célula en ese momento y sea menos positivo el potencial de acción en la fase 1. En la fase 2 se abre el canal de calcio, ingresa calcio a la célula, y también se abre el intercambiador sodio-calcio, y pues continúa la despolarización de la célula. Y vean que a medida de la fase 2 y ya en la fase 3, el ingreso del potasio a nivel de la célula por la activación del canal de potasio hace que se repolarice de nuevo la célula y retorne a la fase 4 en reposo. Vean entonces cómo la propagación del potencial de acción normal coincide con el electrocardiograma. Vean que el inicio de la onda P coincide con la despolarización de las aurículas, ¿sí? Vean cómo la onda Q, R y S coinciden con la despolarización del endocardio, del miocardio y del epicardio, es decir, del músculo cardíaco. Y vean cómo la onda T finaliza con la repolarización del miocardio, el endocardio y el epicardio. Vean también cómo el intervalo QT inicia con la despolarización del músculo cardíaco y termina con la repolarización del mismo músculo cardíaco.
Y también vean cómo el intervalo PR coincide con el momento de despolarización de las aurículas y del nodo AB. Entonces vean cómo existe un acoplamiento entre la excitación, es decir, los flujos de los iones, la corriente de los iones, y la contracción cardíaca, es decir, el acortamiento de la sarcómera dentro del cardiomiocito. Entonces vean cómo el cardiomiocito tiene unas invaginaciones importantes, llamados los túbulos T, que permite que los influjos de sodio y calcio ingresen a la célula en la fase 0 y 2, y el aumento del calcio intracelular hace que se abra este canal de calcio en el retículo sarcoplásmico, el canal de rianodina. La liberación de calcio del retículo sarcoplásmico al espacio intracelular se une a la troponina y esta permite pues entonces el deslizamiento entre la actina y la miosina y pues el acortamiento de la sarcómera y la contracción cardíaca. Una vez se relaja la actina y la miosina, se libera el calcio y puede devolverse a depositar al retículo sarcoplásmico mediante una bomba mediada por ATP o ser intercambiado con el sodio por el intercambiador calcio-sodio, y el sodio ingresado también se puede volver a intercambiar con el potasio mediante la bomba sodio-potasio ATPasa. Bien, entonces cómo está conformado el sistema de excitación especializado y el sistema de conducción mediante el automatismo inicial del nodo SA localizado en la unión cabo-atrial en la aurícula derecha, mediante las vías internodales, una anterior, una media y una posterior, y otra a la aurícula izquierda. Cómo llegan estas fibras a las de His, y el haz de His se divide en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, y continúan a todo el músculo ventricular mediante las fibras de Purkinje, que son las fibras terminales del sistema de conducción. Vean también que la rama izquierda se divide en dos fascículos especiales, el fascículo posterior izquierdo y el fascículo anterior izquierdo. Esto es de importancia cuando veamos y repasemos los retrasos en la conducción cardíaca. Recordemos entonces las propiedades cardíacas. Recordemos que el cronotropismo hace referencia al aumento del automatismo, es decir, que a medida que aumenta el automatismo, es decir, todos esos flujos de los iones que generan las despolarizaciones en los cardiomiocitos, van a aumentar la frecuencia cardíaca. El inotropismo, que hace referencia a la contractilidad o la fuerza de contracción, por lo tanto van a aumentar el volumen sistólico y la fracción de eyección. El dromotropismo, que hace referencia a la conductibilidad cardíaca, es decir, esa capacidad de sinsitio de los cardiomiocitos. El vasomotropismo, que hace referencia a la excitabilidad, es decir, de iniciar un potencial de acción, por ejemplo, en el nodo SA, pero también, por ejemplo, en el nodo AB y en las fibras de Purkinje. Y el lusitropismo, que hace referencia a la capacidad de relajación del ventrículo cardíaco. En cuanto al ciclo cardíaco, son todos los fenómenos que ocurren o se producen desde el inicio de un latido cardíaco hasta el siguiente. Cada ciclo inicia con el potencial de acción espontáneo del nodo sinusal. Y vean que la duración total del ciclo cardíaco, es decir, del latido cardíaco, es el inverso de la frecuencia cardíaca. Es decir, por ejemplo, si la frecuencia cardíaca es 72 latidos por minuto, el inverso va a ser 1 sobre 72, es decir, 0.01 minutos, que es lo mismo a decir 0.8 segundos, es decir que ese latido duró 0.8 segundos. Entonces, vean que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, la duración del latido va a disminuir, y a medida que disminuye la frecuencia cardíaca, el latido va a ser
la duración del latido va a ser mayor. Lo que dice acá, si aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la duración del ciclo cardíaco a expensas de la diástole. Es decir que la diástole es la que en reposo o con una frecuencia cardíaca normal es la de mayor duración, en tanto que cuando aumenta la frecuencia cardíaca la diástole se va a cortar y cuando disminuye la frecuencia cardíaca la diástole pues se va a prolongar. Estas son las fases del ciclo cardíaco. Empecemos con la sístole. Entonces, una vez se cierran las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricuspidia, se genera la contracción isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque la válvula pulmonar y por acá posterior la válvula aórtica no se han abierto todavía. Por lo tanto, va a aumentar la presión dentro de las cavidades. Una vez se abre la válvula aórtica, se genera la eyección hacia el sistema pulmonar y a la circulación sistémica e inicia la diástole. ¿Cómo inicia la diástole? Entonces se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, aquí la pulmonar y por detrás la aórtica, se relaja el ventrículo. ¿Y por qué hay una relajación isovolumétrica? Porque las válvulas auriculoventriculares no se han abierto en ese momento. Una vez se abren, la mitral y la tricúspide ingresa la sangre de las aurículas mediante un flujo de entrada rápido. Luego sigue continuando este flujo, pero más lento, mediante la diástasis. Y por último, las aurículas se contraen y es cuando los fisiólogos le llaman la patada auricular, que es la sístole auricular, que termina de eyectar la sangre de las aurículas a los ventrículos. Vean, esta es la gráfica clásica del ciclo cardíaco. Entonces vean cómo acá el cierre de la válvula B, mediante la contracción, existe una contracción isovolumétrica hasta que se abre la válvula aórtica. Una vez se abre la válvula aórtica, pues se eyecta toda la sangre a nivel de la circulación sistémica y pulmonar. Y una vez se cierra la válvula aórtica y pulmonar, existe la relajación isovolumétrica en la diástole. Una vez se abre la válvula B, pues va a ingresar toda la sangre en la diástole de las aurículas a los ventrículos mediante estas tres fases: el flujo de entrada rápido, la diástasis y la sístole auricular. Vean cómo los ruidos cardíacos coinciden con el ciclo cardíaco. Vean que S1 coincide con el cierre de la válvula auriculoventricular, es decir, de la mitral y la tricúspide, y S2 coincide con la apertura de estas válvulas o el cierre de las válvulas de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Vean entonces, S1 cierre de las válvulas AB y S2 cierre de la válvula aórtica y la pulmonar. Los sonidos o los ruidos agregados, por ejemplo S3 y S4, se presentan en situaciones patológicas. El S3 inmediatamente después del S2, es decir, el choque de la sangre contra los ventrículos en el flujo de entrada rápido genera este ruido. Y esto se debe en pacientes o corazones donde existe disfunción ventricular, por ejemplo en la insuficiencia cardíaca. Y el S4 existe ya al final de la diástole, en la sístole auricular, y se da por tensión en las válvulas auriculoventriculares y pues en el músculo cardíaco. Los conceptos que hay que tener claros: el volumen telediastólico, que es el volumen al final de la diástole en el ventrículo izquierdo; el volumen telesistólico, que es el volumen al final de la sístole en el ventrículo izquierdo; el volumen sistólico, que es la diferencia entre estos dos, es decir, el volumen eyectado en el ventrículo izquierdo durante la sístole, pues se puede obtener mediante la resta de estos dos; la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es un porcentaje, el porcentaje del volumen de final de diástole eyectado durante la sístole, y se puede sacar al dividir el volumen sistólico entre el volumen telediastólico multiplicado por 100 para hacer
hacerse porcentaje. Y el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico en un minuto, es decir, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Vean acá como el diagrama volumen-presión explica muy bien de nuevo todo el ciclo cardíaco. Entonces vean acá abajo a la izquierda cómo la apertura de las válvulas AB generan el llenado ventricular, y una vez se cierra la válvula mitral se genera la contracción cardíaca, pero pues es isovolumétrica porque la válvula aórtica y pulmonar no se han abierto todavía. Por lo tanto, aumenta la presión, más no disminuye el volumen. Una vez se abre, pues se eyecta toda la sangre hacia la circulación pulmonar y sistémica, y una vez se cierra la válvula aórtica y pulmonar, pues se genera la relajación isovolumétrica porque todavía no se ha abierto la válvula mitral. Otros conceptos que hay que tener claros son la precarga, la poscarga y el mecanismo de Frank-Starling. La precarga hace referencia al grado de tensión del músculo cuando se contrae, es decir, la presión telediastólica al final de la diástole y la presión durante todo el llenado del ventrículo derecho. Es decir, a medida que aumenta el retorno venoso por las venas cavas, aumenta este volumen en el ventrículo derecho y pues mayor grado de tensión tendrá que hacer el músculo para contraerse. Y la poscarga hace referencia a lo contrario, es decir, la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, es decir, la resistencia de la circulación. El mecanismo de Frank-Starling hace referencia a que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante la diástole, mayor es la fuerza de contracción y mayor cantidad de sangre va a ser bombeada. Es decir, por ejemplo, cuando aumenta la volemia, es decir, aumenta la precarga, pues se va a distender más el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si se distienden más, pues más sangre va a ser bombeada y va a aumentar el volumen sistólico y la fracción de eyección. Y recordar también que el corazón tiene un control por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso parasimpático, mediante la inervación por los nervios vagos, va a liberar acetilcolina en estas células, en las terminaciones de los nodos SA y del nodo AB, y va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a generar inotropismo, cronotropismo negativo, y el sistema nervioso simpático, mediante la inervación de las cadenas simpáticas, va a inervar tanto las aurículas como el nodo SA, el nodo AB no, y el ventrículo del corazón. Eso es todo, espero les haya gustado y sea de utilidad.